Bienvenidas y bienvenidos. Esto es el tercer departamental en adelante, va. Es el cierre. Y para el tercer departamental vamos a ver algo que se conoce como la primera parte. La primera parte va a ser lo que conocemos como propiedades intensivas intensivas de los líquidos, ¿ok? Es el primer tema y la segunda parte se va a llamar, química de la combustión, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos temas vamos a ver en este tercer, este, departamental. Y vamos a empezar con el primerito que es el de las propiedades intensivas de los líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se llaman propiedades intensivas de los líquidos? Se llaman propiedades intensivas porque no dependen de la masa, ¿sale? Son propiedades que si se las mido a una sección pequeña o una sección grande, sería la misma, ¿sale? ¿Cuáles serían las propiedades intensivas que vamos a revisar? Las propiedades intensivas que vamos a revisar, intensivas, serían las siguientes. Básicamente está sencillo. Número uno, la, vamos a revisar la densidad, ¿sale? La B, ¿cuál sería? La viscosidad, ¿verdad? ¿Sale? Ah, qué bueno, no, sí, se ve que estudió. ¿Sale? Luego la tercera, C, vamos a revisar algo que se llama tensión superficial, y esto nos va a dar pie a hablar algo que se va a llamar capila- capilaridad, para finalmente terminar con una que conocemos como presión de vapor. ¿Sale? Presión de, de vapor. ¿De acuerdo? Obviamente vamos a ver estas cinco, vamos a empezar poco a poco, a revisarlas. La densidad, la viscosidad, tensión superficial, capilaridad y presión de vapor. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a ir abordando poco a poco cada una de ellas. No sé si tengan ahí dudas, preguntas, aclaraciones. Ninguna, ¿verdad? Me imagino. Ah, pues nunca reclama nada. Entonces, no sé si es porque lo entendieron todo, porque o no entendieron nada, ¿verdad? Pero bueno, les tengo fe, yo sé porque lo entendieron todo bien. ¿Sale? Entonces, la primera que vamos a abordar, que ustedes históricamente desde ya hace buen rato, yo creo que desde la primaria les empezaron a hablar de la densidad, de que era pues esa propiedad que nos hacía que los líquidos se separaran, ¿verdad? Uno de otro. Cuando veían el aceite y el agua, que el aceite queda arriba del agua, ¿sí? Ya después, pues, ahí les dijeron que no era por algún hechizo, alguna arte oscura, sino era la densidad, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, vamos a empezar primero con la densidad, ¿sale? Vale. La densidad, ¿verdad? El símbolo que yo voy a ocupar es este de aquí. La verdad no me acuerdo cómo se llama, para qué les miento, pero es una letra griega. Ro. Ah, bueno, sí, 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 me parece que sí va a ser Ro. Ándele, ya ves, que usted sí habla griego, yo lamentablemente no. Sí, no, pues sí, de Chirris aprendió griego, pues está bien. ¿Sale? Me parece entonces que se llama Ro.
En esta propiedad, pues obviamente ustedes la han revisado ya desde hace algunos años, ya saben que es igual a qué, a la masa sobre el volumen. Muy bien, ¿sale, vale? Las unidades más comunes que se manejan, pues sería el gramo por cada mililitro. ¿Cuál otra unidad se manejaría? El gramo por centímetro cúbico, que recordemos que un mililitro es pues un centímetro cúbico, ¿verdad? Son equivalentes. Pero nosotros les vamos a recomendar en gran medida que también la manejen en unidades internacionales. Las unidades internacionales pues serían los kilos, sobre quién, sobre los metros cúbicos, ¿verdad? ¿Sale? Son de las unidades más comunes que nosotros manejamos, ¿de acuerdo? Obviamente en el sistema inglés pues hay libras por pie cúbico y nosotros pues como estamos de este lado más cristianos, del lado internacional, pues estas son las más comunes para nosotros, ¿de acuerdo? Pero obviamente pues ¿qué es la densidad? La densidad es, a ver, ¿qué es la densidad? ¿O qué? ¿Nadie sabe? Como el espesor, chis, ¿el espesor de quién? ¿De un líquido? ¿Qué tan grueso está? Ay, no me haga eso, ya ves, ya desde ahí empezamos. No. Entonces, si yo tengo un vaso de agua y le pongo aquí poquita agua y luego al mismo vaso le pongo agua acá, pues esta está más gruesa, ¿no? La de la derecha, ¿cómo? Más espesa. Pues, no me haga. Pues obviamente, a lo que voy es que ustedes siempre analicen las unidades. ¿Sale? Es cuánto volumen va a ocupar una cierta cantidad de masa, ¿sí o no? ¿Sí me explicó? Obviamente, a lo mejor lo que usted se quiere referir es que si la masa está muy compacta, o sea, las partículas están muy cercanas unas a otras, pues van a caber más partículas, ¿no? En el mismo volumen, ¿cierto o no es cierto? ¿Sale? Por ejemplo, un gas va a tener una densidad bajita, va a estar un número bajo, porque las partículas están muy extendidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un metro cúbico van a tener menos cantidad de partículas que si dicen, pues, la densidad del hierro, pues, obviamente las partículas están más cercanas y va a haber más partículas en ese metro cúbico. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya nos entendemos? ¿Vamos bien? También hay un concepto que empezamos a ver en los gases, si ustedes lo recuerdan, que se llama, ¿cómo? El volumen, el volumen específico, ¿se acuerdan de ese? El volumen específico, que le puse yo así, B, ahí en los problemas de gases. No sé si ustedes recuerdan que dijimos que el volumen específico era el inverso de la densidad, ¿verdad? ¿Sale? Es decir, va a tener unidades de ¿qué? Bueno, si lo pasamos esto va a ser volumen entre masa, ¿verdad? Van a estar invertidas las unidades. Va a ser mililitro por gramo, centímetro cúbico por gramo o metro cúbico por kilo, ¿verdad? Y dijimos que era por practicidad, que cuando yo no soy capaz de pesar un sistema por dificultad técnica, pues me es más fácil verter una sustancia en ese recipiente y con el volumen específico calcular cuánta masa agregué, ¿no? O al revés, drené. ¿Sale? ¿Y se acuerdan de esa parte? ¿Por qué? Porque yo voy a decir, un kilo van a ser tantos litros, ¿no? ¿Sí o no? O tantos kilogramos. Digo, perdón, un kilo van a ser tantos metros cúbicos, sí, tantos metros cúbicos. ¿Va que va? ¿Sale, vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con la densidad? Aquí es importante hablar que cómo la mido. Aquí es cómo la mido, ¿verdad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide la densidad? Nosotros vamos a recomendarles
que se utilice un artefacto que se llama picnómetro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que lo mostramos en el laboratorio. Se llama picnómetro. ¿Sale? ¿Sí recuerdan cuál es el picnómetro? Que es como una especie de barrilito, ¿cierto o no es cierto? Que tiene como esta forma, así, ¿sale, vale? Y que va a tener un tapón esmerilado en la punta, y tiene un tapón que tiene como esta forma, y que está un poco largo, ¿cierto? Y aquí el medio que tiene, ¿se acuerda que tiene un agujerito, ¿verdad? Tiene un canal, tiene un agujero, sí, adelante, que va de lado a lado, ¿verdad? ¿Sale, vale? Entonces, la idea es que nosotros en este recipiente, ¿qué hagamos? Vamos a colocar un líquido, ¿verdad? En general, ¿sí? Bueno, pues obviamente va a medir el agua, pues, porque luego lo ocupamos por otras propiedades, pero en general cualquier líquido, ¿cierto? ¿Y hasta dónde lo van a llegar, se va a llenar? ¿Sí, sí recuerdan que dijimos que hasta el cuello, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ya entonces se le pone el tapón. Y ya dijo, ya traes el compañero, porque luego les pregunto, ¿entendieron? Y todos callados. ¿Ah? Y yo siempre les hago burla de, sí, ¿sale? ¿Se acuerdan? Entonces, a ver, recuérdeme, sí, sí, sí ustedes pusieron atención cuando les dije por qué tenía el agujero el, ándele, ¿cuál aire? El que quede, ándele, va. Exactamente, ya ve. Por eso me caen bien, porque se acuerdan de todo. ¿Ya ve? ¿Ya ven por qué les tengo fe? Ustedes no se tienen fe, pero yo sí les tengo fe, ¿verdad? Vamos a decir que aquí está el tapón. Tiene un pequeño canal aquí, un agujerito, exactamente, que va a hacer que la intención de este canal es que el aire, desalojar aire, ¿no? Vamos a ponerle desalojar aire. ¿Sale, vale? El aire se desaloja. Tiene que tener líquido hasta arriba, ¿verdad? El líquido aquí es nivel. Le voy a poner hasta ese nivel. ¿Sale? Hasta ese nivel debe tener líquido. No importa que se derrame, simplemente lo secamos. Y obviamente vamos a pesarlo vacío. Lo pesamos luego con el líquido. No me lo van a creer. Espero que me crean. Pero la diferencia del picnómetro con el líquido menos el picnómetro vacío va a darles el peso del líquido. Ah, qué óvole. De veras, se los juro. Es serio esto. Sí, sí, o sea, son cosas que son sorprendentes, pues, pero espero que las vayamos descubriendo poco a poco, Silva. ¿Sale? Obviamente, los picnómetros, hay de diferentes capacidades. Si más no recuerdo, bueno, en el laboratorio lo más común es que sean de 10 mililitros, los que tenemos. He visto también de 25 mililitros, 50 mililitros y 100 mililitros. ¿Sale? Me parece que son esas las capacidades. ¿Sale, vale? Nosotros, si mal no recuerdo, en el de Química 2, que es en el que trabajamos, hay de 10 mililitros. Y en Química 1 hay de 25 y de 10. ¿Sale? Y con esa estrategia, nosotros obtendríamos el peso del líquido, lo dividimos entre ese volumen y listo, obtendrían la densidad del líquido. Aquí, importante, 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 ¿verdad? Vamos a poner aquí, reportar la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero comparar la densidad de un líquido contra la de otro líquido,
lo tengo que hacer a las mismas condiciones, ¿cierto? ¿Sale, vale? De hecho, bueno, este es el tignómetro más común. Hay unos que en el tapón tienen como una especie de Y para que le podamos introducir un termómetro al mismo tiempo que estamos midiendo la densidad, estamos midiendo su temperatura de líquido para estandarizarlo. En la industria, en la parte ya laboral, ustedes tienen que compararlos a la misma temperatura. Si comparan una densidad a una temperatura contra otra, de diferente temperatura, no es representativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ocurre a la densidad con la temperatura? ¿Sí o no? ¿Qué le pasa a la densidad? Disminuye, aumenta. Póngase de acuerdo, ¿cuál? Sí, exactamente, si yo aumento la temperatura, por lo general, pues tendrá a disminuir la densidad, ¿verdad? Será menos denso. ¿Por qué? Porque las partículas se alejan unas de otras y entonces pues va a haber menos partículas en el mismo volumen y eso me provoca que la densidad sea menor, ¿verdad? Si lo enfrío, ¿qué va a pasar? Que pues las partículas se acercan, ¿verdad? Entonces voy a tener más partículas en el mismo volumen y por lo tanto la densidad tendería a aumentar, ¿sale? Y hasta inclusive lo pueden enfriar tanto que cambia de fase, ¿verdad? De estado de agregación. Pasaría del líquido a sólido, ¿sale? Y, y si lo calientan demasiado, puede cambiar también de fase de líquido a gas, ¿verdad? Vapor, se empieza a evaporar. Por eso dije casi siempre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el agua es un caso especial, ¿cierto o no? Sí. ¿Qué flota? El líquido o el hielo? El hielo. El hielo, si ustedes lo agregan al agua, pues flota. Entonces, ahí, por ejemplo, está invertido, ¿verdad? Está contra lo atípico. El sólido tiene menos densidad que el líquido. Por eso es por los puentes de hidrógeno que tiene el agua, ¿verdad? Por eso les dije casi siempre, casi siempre. Porque puede ser que le aumenten la temperatura o le disminuya la temperatura y se comporte al revés. ¿Cómo, perdón? Pues efectivamente el aire caliente, menos denso que el aire frío, se calienta el aire, pues entonces por densidad va a aumentar la flotabilidad y asciende el globo. Ándele, ya ve. Así, Merry, ¿sale? Hasta inclusive en los boilers solares, ¿cierto o no? El agua caliente sube, el agua fría baja y se calienta esa agua y se empieza a hacer algo que se llama la convección, ¿verdad? Empieza como a moverse el líquido por, por, ¿cómo se llama? Por zonas de temperatura. ¿Sale? Bueno, esa es la densidad para, para que ustedes despierten aquí. Vamos a hacer un problemilla así de volada, porque pues me gusta que entendamos bien la densidad, ¿va? ¿Sale, vale? Fíjense nada más. Aquí dice que se van a mezclar homogéneamente tres fluidos, ¿va? Tenemos tres líquidos. Líquidos, ¿sale, vale? Y vamos a poner así. El líquido uno, el líquido 2 y el líquido 3. ¿Sale, vale? Y va a estar así bien fácil. ¿Cuál es la fracción del fluido? La fracción volumen, ¿sí? La fracción volumen uno, ¿a qué va a ser igual? Ahorita vamos a ver para qué nos sirve la fracción volumen. 0.435. ¿Sale? Y su densidad uno, va a ser igual a 1.2 gramos por mililitro. ¿Sale? Luego en el fluido 2 su fracción volumen 2 va a ser igual a que es igual a 0.46. 0.46.
La densidad 2, ¿a qué va a ser igual? A 0,85 gramos por mililitro. Luego líquido 3, fracción volumen 3. ¿A qué va a ser igual la fracción volumen 3? A 0,105. ¿Sale? La densidad 3, que parece como 8. Bueno, densidad 3 va a ser igual a un gramo por mililitro. ¿Sale? Entonces, hagan de cuenta que estos tres líquidos yo los junté, ¿verdad? Los mezclo. ¿Va que va? Es una cosa que hacemos muy común en nuestros sistemas automotrices, muy común, los mezclamos, ¿sí o no? Mezclamos diferentes líquidos y al momento de estar los tres aquí juntos, qué feo recipiente. Bueno, que estar aquí los tres, ¿sale? Ya que están mezclados, yo voy a suponer que el volumen de esta mezcla, ¿sale? Va a ser 766,27 mililitros, ¿sale? Entonces aquí mi pregunta es, ¿cuál va a ser la densidad de la mezcla? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí o no? ¿Cómo la avestruz? ¿Sí nos explicamos qué vamos a hacer? ¿O alguien quiere dudar? No, no hay que dudar. Tenemos tres líquidos con esas características. Los colocamos en el recipiente y, y pues vamos a necesitar saber qué densidad tiene al final el líquido. ¿Sí? Yo volé. Entonces, ¿qué hago o qué? ¿O cómo? Ah, bueno, ándele. ¿Cuánta masa tiene? ¿Cuánta masa agregó de cada líquido? Ándele, ya ve que óvole. Está chido, ¿verdad? Que ya cuando ya casi acabamos, ya les va a salir todo muy chido, ¿no? Qué bien. No, pues está bien, qué bueno. Lo importante es que aprendan, ¿verdad? Eso es lo más importante que aprendamos, que no dejemos de darnos cuenta que las cosas si son sencillas, nomás faltaba pues estar aquí en presencial, ¿no? Para despertar más nuestra parte de análisis. ¿Sale? Porque recuerden que ustedes pues, requieren hacer pues análisis de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, exactamente como nos dijo compañero, la fracción molar quiere decir que, por ejemplo, en el líquido número uno, del volumen total, el líquido uno es el 43,5%, ¿verdad? Luego el líquido 2, del volumen total, va a ser el 46%, ¿verdad? El líquido 2. Y el líquido 3, pues va a ser el 10,5 del volumen total. Ándele, ¿verdad? Sí. Entonces ya vieron cómo funcionaron las fracciones, ¿cierto? Cuando era en gases, que era fracción molar, era lo total de los moles. Aquí es el total del volumen. Vientos huracanados. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánta masa tengo de líquido uno? Muy bien. Digo masa. No, ¿cuál? Ya estamos mal. ¿Cuánto volumen tenemos de líquido uno? Exactamente, compañero. 0,435 por 766,27 mililitros, ¿verdad? Ahorita nos apoyan. A ver, volumen 2, 0,46 por 766,27 mililitros. Muy bien. Volumen 3 es igual a 0,105 por 766,27 mililitros, ¿verdad?
¿Sí traen calculadora? 333.33 mililitros ¿verdad? ¿Sale? Muy bien. 352.48 mililitros. Si quieres, sume esto si ya le restamos el otro para que, porque vamos a traer por ahí como cifras significativas, ¿verdad? ¿Cómo ve? ¿Cuánto sería el otro para que ya nos sumara el 766? ¿Cuánto, perdón? 80.45 mililitros. Muy bien. ¿Y ahora para pasarlo a masa? ¿Qué vamos a hacer, banda? Lo multiplicamos por su densidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo lo multiplico por 1.2 gramos por mililitro, obtendría la masa, ¿cierto? Si lo multiplicamos por 0.85 gramos por mililitro, y 1 gramo por mililitro. No me lo van a creer, pero yo ya multipliqué el último. 80.45 gramos. ¿Qué óvole, Está sin calculadora para que vean. ¿Qué óvoles? ¿Cuánto les da a los otros? A ver. El 399.99. Basta, ya está, perverso. El segundo, un poquito más, ¿verdad? Ah, no, a lo mejor menos porque es 0.85. 299, 608 gramos. Sale. Muy bien, banda. Entonces, ¿cuál es la masa total? A ver, súmele. ¿Sí? 0.48. Muy bien. No lo vaya a perder ahí de la calculadora. Entonces, densidad de la mezcla, masa de la mezcla, entre el volumen de la mezcla, ¿verdad? Ándele. 780.048 gramos entre 766.27 mililitros. Muy bien. ¿Cuánto le daría, compañero? 1.0102, ya redondeadillo. Muy bien. Gramo por mililitro. ¿Ah? ¿Sale? ¿Cómo vamos? ¿A todas y todos igual? ¿Qué tal? ¿Sí? Como promedio, le voy a decir por qué. Porque, bueno, yo aproveché la idea que nos dijo el compañero, ¿verdad? De calcular cuánta masa estoy agregando al sistema de cada uno de los líquidos. Pero, ¿se acuerdan cómo calculábamos? Una de las formas de calcular el peso molecular de una mezcla de gases, que decíamos que podíamos poner la fracción molar por su peso molecular de un gas más la fracción molar por el peso molecular del otro gas y así nos podíamos ir, ¿no? Y que eso me daba el peso molecular, pues, de la mezcla. Aquí también puede hacer lo mismo. No me lo va a creer, pero le tiene que dar lo mismo si usted multiplica 0.435 por 1.2 más 0.46 por 0.85 gramos por mol más 0.105 por 1. Es más, te lo vamos a poner para que me digan si sí o no. O sea, la densidad de la mezcla también puede ser igual a 0.435 por 1.2 gramos por mililitro más 0.46. Según yo, si yo digo que sí, pues debe de conservarse las propiedades. 0.85 gramos por mililitro. Ahí, perdón, no va a caber, una disculpa. Es para verificarlo, ¿verdad? Es 0. ¿Verdad? 0.105 por 1 gramo por mililitro. ¿Cuánto le daría eso? 1.02.
para usted, no, que ya le dije el resultado, ¿ah? Pero pues hay que verificarlo. ¿Qué tal si le estoy diciendo mentira? No, pues a lo mejor no es consciente, pero ¿qué tal si me equivoco? Todos no, pues yo sé que es confianza, pero todos nos equivocamos y ustedes deben de ser capaces siempre de cuestionarse si las cosas están bien, ¿verdad? Siempre deben tener esa capacidad. ¿Qué vale? ¿Sí le dio o no le dio? 1.018, ¿qué vale? Más o menos ya se aproxima al, a lo mejor es más, a lo mejor es más aproximado este que me acaban de dar, porque del otro traemos el redondeo, ¿no? 0.17 el otro. Ah, y lo redondeó. Mire, hasta traemos 0.1, o sea, es como por ahí de 0.1% de error. Ah, qué óvole. ¿Eh? Ese 1.018 gramos por mililitro. ¿Qué óvoles, Watt? Lo que pasa es que este problema se los quería poner ¿no? Para que ustedes mismos fueran desarrollando esa parte del análisis. ¿Cómo podemos resolver un problema de diversas formas? ¿Sale? No estamos casados con una de esto de, es que ese método no se lo enseñé yo. No, eso no es posible. Si ustedes pueden visualizar una forma de resolverlo, es válido. ¿Sale? Mientras sea lógico y coherente, está bien. Aquí hicimos un método un poquillo más largo, pero que les permite entender las cosas, ¿no? Y el otro que yo estoy proponiendo de hacer nada más esa operación es para que ustedes vean que esta propiedad también se mantiene si nosotros hacemos la multiplicación de la fracción, ¿sale? Porque si es cierto, el líquido 1 solamente va a aportar con una fracción de la densidad, ¿sale? Y por eso yo les he insistido tanto desde el inicio que las fracciones son poderosísimas, porque nos dice la cantidad de porcentaje que aporta esa sustancia en general, vamos a poner el líquido, sólido o gas, esa sustancia en general a las propiedades, ¿sí o no? ¿Sale? Pueden hacerlo de las dos formas, está correcto, ¿sale? ¿Sale? Eso está correcto, porque tal vez la pregunta puede haber sido, ¿cuánta masa tengo de cada líquido? Ah, pues sí, yo también. ¿Vale, vale? ¿Cómo ven? ¿No tenemos broncas hasta ahí? Una. Y entonces, si ya tenemos bien dominado esto, también cuando empecemos a hacer problemas de líquidos, les voy a poner un ejemplo muy, muy curioso de, de que pasa luego en la vida real que uno se queda ¿cómo decir? ¿Cómo lo podemos describir? Como desconcertado, ¿sí? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es más denso? ¿La leche, la leche entera, o sea, la leche sacada recién de la vaca, o la leche descremada? ¿La bronca es más densa o menos densa? Dicen que más densa la leche bronca y la leche descremada menos densa. Pues no me lo van a creer, pero no es cierto. Ahí se los voy a demostrar con unos problemas reales. ¿Sabes? No me lo van a creer, pero al momento de agregar grasa, eso hace que se modifiquen los volúmenes que están aportando cada componente. Obviamente las grasas son menos densas que el agua, ¿no? Por eso las grasas flotan, ¿sí o no? Entonces, si ustedes le empiezan a agregar grasa al agua, la densidad en vez de aumentar, va a disminuir. ¿Sale? Pero lo vamos a demostrar ahí, lo vamos a empezar a analizar para que ustedes vean que de repente uno se va por esa pinta, ¿no? Y que va a ser más, pues más espeso y que por eso es más.
más, más ligero, ¿no? O menos ligero, pero no, ¿sale? Luego nos pasan ese tipo de situaciones. Vamos a resolver unos problemillas tan interesantes de que yo le retiro la grasa a unos líquidos y el líquido empieza a aumentar su densidad. Y eso es importante que lo conceptualicen. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver eso que está ahí puesto en el problema que ven ahí ustedes, que es la fracción volumen. ¿Sale? Obviamente, entre más grasa, la fracción volumen aumenta, ¿sí? Y entonces la densidad de la grasa, cuando la multiplican por su fracción, pues entonces ese componente aporta más a la mezcla que el de líquido solo por su fracción. Por eso es que empieza a comportarse como que desconcertante, ¿no? Pero sí tiene su explicación. ¿Vale? Sí, sí. No lo revolví, lo revolví. Y sí pasa así, ¿eh? De repente ustedes, no sé, tienen fluidos hidráulicos, tienen fluidos de frenos, tienen aceite, tienen agua, tienen anticongelante, tienen diferentes líquidos. Y conforme esos líquidos vayan tomando del medio partículas suspendidas como son polvos, grasas, pues no sé, rebabas de lo que se va desgastando de nuestros motores, basura, en fin, contaminantes en general que se van contaminando, nuestras densidades pues se van a ir modificando, ¿no? Y eso va a impactar en el rendimiento y en la seguridad de componentes. ¿Vale? Todo bien, sí, hasta aquí nadie tiene duda, todo va bien, hasta ahí todo bien. Ok, muy bien. Entonces, es más, les prometo que el lunes vamos a hacer un problemilla de densidad, de este tipo que les dije, para no dejarlos con la duda. ¿Sale, vale? Ok. ¿Con qué vamos a hacer nosotros vamos a medir la densidad de la práctica con el pignómetro. ¿Sale? Precisamente, de hecho, por eso quiero ahora hablarles que podemos medirla de diferentes formas, ¿va? La más, la más común para muchos laboratorios de sistemas automotrices es el pignómetro. Inclusive hay unos pignómetros que está así el barrilito. Tenemos aquí, bueno, sí, la forma de abajo y que el tapón está de esta forma, vea. Tiene hacia arriba su su capilar aquí. Ah, qué feo capilar, ¿va? Va a capilar aquí, pero al tubo, digo, al tapón, perdón, aquí al lado lleva un, un anexo así, ¿sí? Una derivación así. Y aquí, y aquí ustedes van a poner el termómetro, ¿sale? Ahí ponen el termómetro. ¿Sale, vale? ¿Para qué? Para medir la temperatura del líquido. ¿Va que va? ¿Qué otro hay? Hay lo que nosotros conocemos como densímetro. No sé si alguna vez han visto un densímetro. Son unos como tubos, así abajo están redonditos. Y al final se empiezan a constreñir, se empiezan a hacer más delgados y acaban así. Se llaman densímetros, hidrómetros. Es un densímetro. También hay hidrómetros, hidrómetros. ¿Y qué creen? Aquí abajo hay como balincitos, hay balines. Hay balines, tiene una resina para que los balines no se muevan. Y este dispositivo lo agregan a un líquido. Haz de cuenta que lo ponen en un líquido, así. Ese sería el líquido. Ese sería el líquido. Y flota, tiene una cierta flotabilidad. Y en la parte que tenemos esta sección, tiene una escala. Y entonces, pues ustedes miren a qué rayita quedó. Ya les da la densidad. Es muy común, por ejemplo, para algunas cosas como la leche, como algunos
albercas, algunos sistemas así de barriles que le colocan ese densímetro para hacer la medición. ¿Por qué? Porque la desventaja del picnómetro es que requieren, ¿qué cosa? Para hacer el picnómetro, requieren pesar, ¿sí o no? Y requerimos para que sea muy exacto una balanza analítica. Y pues ni modo que ustedes en el taller tengan ahí la balanza analítica. Es más difícil, ¿verdad? Entonces se recurre a este tipo de equipos, de dispositivos, para que sea más fácil. Solamente lo colocan en el líquido, ven cuánto flota o se sumerge y leen, ¿no? Ya les da la lectura directa. Eso, por eso es la practicidad, ¿verdad? Son como equipos para campo. ¿Sale, vale? ¿Qué? Pues sería más exacto el pignómetro. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el otro depende mucho, mucho de nuestra lectura. Depende de dónde vemos nosotros que quedó el líquido. ¿Sale? Es como si yo le preguntara, ¿qué color ve? No, pues cada quien tiene pues, un cierto rango, ¿no? De luz que maneja sus ojos. Y entonces a lo mejor alguien lo ve un poquito más oscuro, alguien lo ve más claro, y hay como controversia, ¿cierto? Pero más o menos vamos a darnos cuenta por dónde anda el color. Entonces, para evitar ese tipo de controversia, siempre buscamos dispositivos que sean, o más bien metodologías que sean más objetivas, ¿sí? Que no dependan de nuestro punto de vista, de nuestra opinión. Entonces, puede ser una opción. Otra forma es, si no tengo un pignómetro como tal, puedo usar una probeta. Es el método de la probeta. Fíjese, si yo coloco una probeta, que acuérdense que la probeta es un tubo que tiene una base, ¿verdad? ¿Sale? Una base. De hecho, podemos verificarlo ahí en el laboratorio. Con una probetita que nos vayan a dar, podemos, de las de 25 mililitros, me parece que nos van a dar una en el laboratorio. Podemos ponerle 10 mililitros de líquido y obtener la densidad por el método de la probeta. También podemos pesar la probeta. Ya ven que la probeta trae sus escalas aquí, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? También la pueden pesar. Se llama método de la probeta. Hay diferentes como metodologías para poder encontrar ese dato. Es lo que yo les mencionaba. Un camino no es el único, hay diversos caminos. ¿Cuál van a escoger ustedes? ¿Cuál es el más idóneo? Con el que cuenten, con el que cuenten en ese momento. ¿Son ingenieros, son ingenieras? Y ustedes les va a dar la capacidad de decir, cuento con este material, puedo determinar esta propiedad de esta forma. ¿Sale? No están limitados. No es de que nosotros hagamos una práctica en el laboratorio y ustedes salgan a elaborar y digan, es que me enseñaron por este método y es por ese. No, sino que tienen ustedes que sí, ándele, tiene que analizar y decir, cuento con este material, tengo estas limitantes, entonces yo propongo medirlo así. Y es un pensamiento pues lógico que nos dice cómo resolver un problema, ¿verdad? ¿Sale? Hay diferentes dispositivos, les digo, estos son pues, los más comunes. Y, y obviamente, siempre, pues hay que tratar luego de verificarlo con datos de tablas ya antes elaboradas, ¿verdad? En la literatura, para ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos, para corroborar si vamos bien o vamos mal, ¿verdad? ¿Sale? Hasta ahí nadie tiene ya dudas de esto de la densidad. Es un concepto que pues más o menos abordamos aquí rapidillo, porque es algo ya pues conocido por ustedes. Les digo que el lunes haremos un problemita para buscar datos reales. Voy a buscar datos reales y hasta inclusive le voy a tomar unas fotos a dónde lo tomé el dato para que vean pues, que no es inventado mío y hacemos la determinación de densidades. ¿Sale? Para que vean ese efecto precisamente de la fracción volumen de cada uno de los componentes que hace que la densidad pues varíe bastante. ¿Sale, vale?